Otra preguntita, pues. Bueno, mi nombre es Claudio Montiel. Antes que nada, a Dios gracias por la bendición de tenerlo acá, Padre. Ya contamos con la bendición enorme de tener al Padre William con nosotros y ahora también a usted. Yo lo sigo por internet, por YouTube, por la página de Facebook. Pero yo sé que la mayoría de los hermanos aún todavía no lo siguen. Y en uno de los tantos videos que yo suelo ver, bueno, a lo que voy es que me gustaría que profundice más en 3 puntos, si se puede. Uno, en base a las escrituras que dice que por ignorancia perece mi pueblo. Mucha gente acá en San Antonio se han instalado varias sectas, las sectas de salones, saloncitos chiquititos, donde se reúne gente a bailar, a cantar y a gritar, ¿verdad? La gente más se enfoca en lo que en realidad quiere, que es un Cristo a su medida, una iglesia a su medida, dejando costumbres tan hermosas como, por ejemplo, el rosario. El rosario, que es una fuente de unión de la familia, y recordemos que la familia es semillero de santos, que la última batalla es contra la familia, según el Papa Juan Pablo II. Entonces, para fortalecer un poquitito ese conocimiento suyo y que mis hermanos puedan conocer un poco el fundamento bíblico del rosario, uno. Segundo, los libros deuterocanónicos, porque en mi comunidad y en otras comunidades donde yo suelo ir, veo siempre el librito gris que dan los mormones y mucha gente las tiene en su casa. Y dicen, es la misma cosa que tengo o que dice mi Biblia grande. Y esa la llevo en mi bolsillo. Por favor, quiero que enfatice en esos libros, que en realidad son 73 según el canon bíblico judío-cristiano del siglo IV, y que deje bien en claro cuáles son en realidad las Biblias aceptadas actualmente por la Iglesia Católica, Cristiana Católica. Tercero, el tema de de las oraciones en lengua, que yo también veo mucha confusión actualmente, que mucha gente ve en los movimientos carismáticos, que a mí me encanta, apoyo y veo con buen ojo, pero la gente al ver lo mismo ahí y ver lo mismo en una salita chiquitita, todo el mundo levantando las manos, cerrando los ojos o tirándose muchas veces y diciendo san saralada, lo que quiera, la gente dice es lo mismo ahí que es lo mismo acá. Entonces me gustaría, por favor, esos 3 puntos que enfatizara y deje bien en claro para que ninguno de mis hermanos se vuelva a perder, Padre. Porque necesitamos gente que hable con verdad y que enfatice directamente sobre las Escrituras y con las Escrituras en la mano pueda defender la verdad de Cristo y la única iglesia y la única y verdadera iglesia que existe, que nació el día de Pentecostés, y la única iglesia con base apostólica es la nuestra. Así que, Padre, por favor, le suplico que si está dentro de su prédica, que enfatice esos 3 puntos: el rosario, la oración en lenguas y los libros deuterocanónicos de la Biblia verdadera. Muchas gracias. Bueno, la orden. Bueno, pues vamos a tratar de mostrar un poquito. Vamos a hablar primero en lenguas. Según dice San Pablo, 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4, él nos viene a explicar que existe el don de lenguas. Pero también nos viene a explicar cómo debe ser el don de lenguas, que todos debemos tener presente. Dale. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. San Pablo dice que hay que buscar la caridad y hay que buscar los dones. ¿Cuál es el don más especial? El de la profecía. Observe algo, Pablo va a hablar de estos 2 dones, uno de la profecía y otro el don de lengua. Son 2 dones. Y Pablo va a mostrar que el más importante es el de la profecía. El don de lengua es que usted hable y nadie le entiende. El don de profecía, que es el más importante,
es que usted hable y le entiendan los hombres, las mujeres, los feos, los bonitos, los jóvenes, los niños, los letrados, los que no saben leer, que todos le entiendan. El don de profecía todos entienden, el don de lengua nadie entiende. Por eso Pablo dice otra vez, lo último: buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pablo dice, aspiren el don de la profecía, aspiren que cuando ustedes prediquen, todo el mundo les entienda. Siga. El que habla en lenguas... Ahí quita el otro. Lo contrario del don de profecía es el don de lenguas. O sea, el don de lenguas, lo va a explicar Pablo, es otra cosa distinta al de profecía. El de profecía todo el mundo entiende. El don de lengua... El que habla en lenguas no habla a la gente. No habla a la gente no le entiende. Siga. Sino a Dios. Sino a Dios. Siga. Y es que nadie le entiende. ¿Y es pues, que qué? Y es que nadie le entiende. Repítalo. Y es que nadie le entiende. En el don de lenguas, otra vez. Y es que nadie le entiende. Nadie le entiende. Y porque nadie le entiende, ahí es donde los protestantes se aprovechan. Hablar en lengua como nadie le entiende, dicen unas tonterías y le hacen creer a la gente que están hablando en lenguas. Y le hacen creer a la gente que solamente ellos hablan en lenguas porque tienen el Espíritu Santo. Y debo decirles hoy la verdad, solamente los protestantes hablan en lenguas porque son unos mentirosos, engañadores, que hablan en lenguas para engañar a los tontos. Porque ellos no tienen una conciencia recta de hacer las cosas como Dios manda y no les importa engañar. Lo importante es amedrentar a la gente, asustar. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. Vean que yo sí tengo el Espíritu Santo. Yo sí lo tengo. Usted asustado dice, me meto evangélico porque yo en la iglesia católica no veo eso. Y muchos carismáticos van por los mismos pasos. Lo repito, no tengo nada contra la renovación carismática. Muchos carismáticos hablan en lenguas de verdad. Pero muchos carismáticos no hablan en lenguas de verdad, sino de mentiras. Para creerse más que los demás, igual que los protestantes. Entre los carismáticos falsos, no hablo de los carismáticos verdaderos. Los verdaderos sigan adelante. Entre los carismáticos falsos y los protestantes, el don de lengua es una manera de creerse más que los demás y que tienen el Espíritu Santo agarrado por un ala. Son dueños del Espíritu Santo porque hablan en lengua. No lo hacen para edificación del pueblo, lo hacen para su orgullo propio, para su vanidad, para enaltecerse, para sentirse más papista que el Papa. Porque tengo el Espíritu Santo, hablo en lengua. Yo, por ejemplo, le hablo con conocimiento de causa. Iba con mi hermano, íbamos en la carretera y nos encontramos una señora que nos conocía a nosotros desde niños, que nosotros le conocíamos desde niños. Ella era católica, pero se había metido en evangélica. La señora pues conocía a mi hermano, pero a mí no me conocía, ni yo tampoco la conocía a ella. No me acordaba, nos conocíamos, pero no nos acordábamos. Ni ella se acordaba de mí, ni yo de ella. Ella no sabía que yo era sacerdote, nada. Ella saluda a mi hermano y comienzan a hablar. Después que habla, él le dice a mi hermano, él le dice a ella,
mire, este es mi hermano. Y la señora me dice, ah, mucho gusto, Petronila. Y yo le digo, ah, mucho gusto, Luis. Y le dice mi hermano, él es padre, él es mi hermano y es sacerdote. Dijo la señora, ¿sacerdote de la Iglesia Católica? Sí. No, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Yo sí tengo el Espíritu Santo. Mira, mira que yo tengo el Espíritu Santo. Saramay, 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 yo hablo en lenguas. A mí me dio ganas de decirle, a Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina. Y la señora se puso a hablar en lengua para demostrarme a mí que tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala, era dueña del Espíritu Santo y por tanto su iglesia era la verdadera y yo tenía que salirme de su iglesia, de mi iglesia para meterme con ella. Y me dijo, sálgase de la gran prostituta, la gran Babilonia, vente para acá porque aquí sí hablamos en lengua, pero estamos en la calle, observen, no estamos en oración, no estamos en el culto, estamos en la calle, estamos hablando de cualquier cosa y la señora cuando se da cuenta que yo soy sacerdote, para que yo me salga del sacerdote, para que yo me vaya para su iglesia, para amedrantarme a mí, chantajearme a mí, para ella sentirse más grande que yo, ella comenzó a hablar en lengua instantáneamente, inmediatamente. O sea, no es un don, sino ya ella es la dueña. La Biblia habla de que el don de lengua es un don, es cuando Dios se lo quiera dar, es cuando Dios lo quiera manifestar, no es cuando usted quiera. Es un don. Pero ella lo agarra así. A mí me dio lástima. A mí me dio dolor. Si lo hace conmigo, ¿no lo va a hacer con las otras personas? Y si casi me convence a mí, ¿no va a convencer a otra persona? Por un poquitico me meto en evangélico, por un poquitico. Repítalo y sigue. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu. Un poquito más atrás para que está la idea. El que habla lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía, El que tiene el don de profecía, lo contrario del don de lenguas, es el don de profecía. ¿Ustedes me han visto a mí hablar en lenguas? No, a veces que digo, yes, más nada. Hablo en lenguas. Eso es lo único. No, porque Pablo dice, es el don, no es más importante. Pero le doy gracias a Dios que me ha dado el don de profecía. Que ustedes hayan dejado, todos ustedes sus quehaceres, y vengan aquí, no le van a dar cerveza, no le van a dar comida, no le van a dar nada, vienen de lejos a escuchar 3 horas a un cura hablar. No se aburren, no se quedan dormidos, les gusta, se emocionan, sienten la fuerza de Dios, les llena, entienden. Eso Pablo llama el don de profecía. Y eso es mejor que hablar en lenguas. Y eso a los protestantes les duele porque Dios me ha regalado el don de profecía. Hasta los protestantes me entienden. Muchos se han convertido y están convirtiéndose cada día centenares de protestantes. Se están convirtiendo. Y los otros quedan aturdidos cuando me escuchan. Y como decía el hermano, son bravos para debatir conmigo por internet. Eso, por YouTube ponen mis videos y son bravos para debatir. Claro, cuando usted está viendo los toros desde la barrera, usted es bravo. Pero métesele al toro.
A mí me gustaría que me debatieran así públicamente. Eso, agarrar un video y ponerlo ahí y decir, mire, ¿cuál es este mentiroso? Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. No necesita tener el don del Espíritu, ni mucho menos. Eso lo hace cualquiera. Pero a ver, ¿por qué no vienen y me quitan la máscara así frente a frente? Es que aquí en Paraguay no hay evangélicos, es que no hay pastores. Se escondieron todos. ¿Por qué no vienen? ¿O ustedes no los invitaron? Sí. Entonces, ¿por qué no vienen? Pero son bravos y debaten y eso hacen, uy, y le voy a quitar la máscara al cura. A mí me da mucha risa, a mí me da mucha risa. Me río y qué risa me da. Y todo aquel que me vea riendo, loco, me dirá, ¡ah, me estoy riendo! Mira, es fácil hacerlo. Lo difícil es, vamos frente a frente donde tengamos que pedir el auxilio del cielo. ¿A quién va a asistir Dios? Como el profeta Elías con los profetas de Baal. ¿A quién le respondía Dios? A ese Elías que era uno solo profeta y los otros eran 400 de Baal. Y su Dios él no le respondía. Así le está pasando a los protestantes. 400 pastores. Un solo cura. ¿Y qué le está pasando? ¿Qué le pasa con su Dios? ¿Qué le pasa con su espíritu que dice que Él me ilumina el espíritu, me guía el espíritu, expulsan demonios? ¿Qué le está pasando? Que no hacen nada. Porque el don de profecía es que la gente sea capaz de entender y Dios lo va a asistir. Ustedes a veces me preguntan, padre, ¿y usted qué come? Ustedes a veces dicen, padre, pero y es que usted no se cansa y usted compartimos y no nos cansamos y vemos los videos y nos trasnochamos y queremos más y más y más. ¿Y de dónde, en qué universidad estudió usted? Una vez tuve un debate como con 100 pastores. Y cuando el primero que se enfrentó, los otros iban a debatir conmigo y ya no quisieron debatir. Y le dije, ¿por qué no quieren debatir? Y uno agarró el micrófono y dijo, no, porque es que usted ha ido a estudiar a las mejores universidades del mundo. Y en ese tiempo yo no había salido de Venezuela siquiera. No es eso. Es que Dios ha regalado ese don. Aspiren al don de la profecía. Donde ustedes ni se imaginan que a veces voy a un lugar a compartir y yo le digo, Señor, ¿y hoy de qué me van a de qué vamos a hablar? ¿Y hoy qué me van a preguntar? ¿Y qué cita me va a dar? Ay, Señor. Y ni sé. Y llego y le digo, Señor, aquí estoy en tus manos. Y ustedes no me van a creer. Pero me llegan las citas y las ideas así y pelean en la cabeza a ver cuál entra. Y yo cuando termino le digo, Señor, me quedo admirado. Ustedes se sorprenden de mí, yo me sorprendo de Dios. Le digo, Señor, te la vacilas, qué bravo eres, qué fantástico, qué maravilloso. Yo sabe cómo aprendí, debatiendo con los pastores, no sabía qué me iban a preguntar, no sabía de qué iglesia era, no sabía qué le iba a responder, pero confiaba en el Señor. Hacía oración, sí. Leía la Biblia, sí. Y recuerdo que un día me invitaron en una comunidad en Venezuela, me invitaron. Una cantidad de gente, más o menos como aquí, pero eran todos maestros, del país, eran AB, algo así se llama ya, AB, algo así. Todos los maestros de la religión, de los colegios. Ajá. Sacerdotes, religiosas y laicos, que cantidad. Y a mí me invitaron y yo fui. Y yo por más hacer,
Para comenzar le dije, ¿de qué quiere que les hable? Más bien no lo hubiese dicho. Se paró una de las encargadas de ahí, eran profesores, ¿me entiendes, no? Era gente preparada, puro psicólogo, abogado, sociólogo, bueno, doctores, pura gente. Y se paró una monja, una religiosa, y me dijo, señor cura, ¿qué se ha creído usted? ¿Que aquí hay pura gente ignorante? Nosotros aquí somos la mayoría profesores y nos esforzamos cuando vamos a dar la clase, hemos preparado, ya hemos escrito lo que vamos a dar, hemos hecho un esquema, lo llevamos desarrollado para exponerlo y tenemos fundamento aquí, fundamento acá, para no dar basura, sino darle a la gente, a los alumnos, una enseñanza bien buena. Y usted, irresponsable, ha llegado aquí y todavía no sabe ni siquiera de qué va a hablar. Cura irresponsable. ¡Qué pena! Hemos venido a perder el tiempo con usted. Y yo me quedé como perrito regañado. Pero como yo no había preparado nada, me había preparado yo. Le dije, pues bueno, ustedes me perdonan, pero ¿qué voy a hacer? Yo me preparé, pero no he preparado nada. Pero yo sí me preparé. ¿De qué quiere que les hable? La monja se sintió brava y los otros con ella, los grupos, pues. Pero ya habían algunas personas que me conocían. Y por allá uno dijo, yo quisiera que nos hablara de tal cosa. Creo que fue de la fe. Él dijo, bueno, está bien, vamos a hablar de ahí. Y comencé, y me iban llegando las citas, y tome. Toda una mañana, sin tocar un papel, sin agarrar la Biblia, iba buscando a la gente, tome, y la gente emocionada. Al final la monja se paró y pidió perdón. Y dijo, esto yo no lo sabía, esto nunca lo había visto, esto es fuera de lo normal. Perdone, padre, pero no sabía que esto podía darse. ¿Cómo usted sin prepararse iba a hablar? Esto me perdona. Sí, yo también me quedo sorprendido, porque es el don de la profecía. Díganle a Dios que le den ese don. Hagan como Salomón, pídele a Dios sabiduría para poderlo hacer. Y hagan como hacían los apóstoles, pídenle la fuerza del Espíritu Santo para que les dé la luz y para que les dé la fuerza para hacerlo. Pero pidan, se les dará. Busquen, encontraréis. Toquen, se les abrirá. Pidan el don de la profecía, más que el don de lenguas. Repítalo y sigue. El que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Habla a los demás y les ayuda a crecer en la fe. Siga. Les exhorta y los conforta. Los exhorta y los conforta. Pase al versículo 18 para no leerlo todo. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo doy gracias, dice Pablo, a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, evangélicos y carismáticos que creen que... no hablo de los carismáticos buenos, repito de nuevo, porque hay carismáticos que sí tienen el don de lengua. Hablo de los carismáticos que sin tener el don de lengua, hablan en lengua engañando a la gente. Y hablo de los protestantes que sin tener el don de lengua, hablan en lengua para engañar a la gente. Siga. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido. 5 palabras con sentido. Para instruir a los demás. Para instruir a los demás.
que 10.000 en lenguas. Que 10.000 en lenguas. ¿Para qué hablar en lenguas? Si no hay quien la interprete, si la gente no lo va a entender. Hablo más en lengua que cualquiera de ustedes, dice Pablo, pero cuando estoy en la comunidad, hablo 5 palabras que la gente me entienda, más que 10.000. Y entonces, los que hablan en lengua quieren hablar más en lengua que en palabras que la gente le entienda. ¿Para qué? Simplemente para darse el lujo ahí, para que crean que ellos sí tienen a Dios y los demás no tienen a Dios. Bueno, de todas maneras, ahí sigue hablando, pero usted lo puede leer en su casa. La segunda pregunta que me hizo del canon. El canon. Esto no existía. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo, vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera le mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día, a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, Fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I en el año 382. Hasta ahí solamente existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo fue que se hizo la Biblia y por qué nosotros tenemos 73 libros y ellos tienen 66? ¿Por qué? Porque ellos tienen menos que nosotros. Si usted le pregunta a un protestante, ¿qué va a responder? Es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Los católicos no le pusieron 7 libros. Oigan bien, los católicos le pusieron 27 libros a la Biblia. No le quiten 20. No son 7. Los católicos le pusieron 27. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon. Llamémoslo así, una Biblia. Que era la traducción de Alejandría y tenía 46 libros, que es los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta escritura. ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Cuando Pablo, allá en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué escritura está hablando Pablo? De las escrituras que él conocía hasta entonces. ¿Cuáles eran las escrituras conocidas hasta entonces? El canon de Alejandría, con 46 libros. El canon de Alejandría con 46 libros. Viene Cristo, vienen los apóstoles, y cuando viene Cristo, los judíos se fraccionaron en 2. Los judíos cristianos y los judíos no cristianos.
Los judíos cristianos, como Cristo y los apóstoles, agarraron el canon de Alejandría, utilizaron el canon de Alejandría, predicaron con el canon de Alejandría, pues ese canon lo agarran los judíos cristianos. Pero los judíos no cristianos dicen, nosotros no creemos que Cristo es el Mesías. Nosotros no creemos en los apóstoles. Por tanto, nosotros no creemos en ese canon. Nosotros tenemos que hacer un canon, una Biblia para nosotros. Se reúnen los judíos y hacia el año 90, los judíos sacan otra Biblia, otro canon, que se llama el canon de Palestina, con 66 libros. Le quitaron 7 al canon de Alejandría. Nosotros los cristianos decimos, no podemos quitarle 7, porque Cristo los utilizó, porque los apóstoles los utilizaron, y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y entonces nosotros agarramos el canon de Alejandría que utilizó Cristo y los apóstoles. Los judíos se quedan con 39 libros. No aceptan el Mesías. Como no aceptan el Mesías, no aceptan ni el canon de Alejandría con 46, ni tampoco aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Quitan los 27, no lo aceptan, y quitan 7 libros. Los judíos tienen su propia Biblia con 39 libros. Vienen los cristianos, que somos los católicos, hacen la Biblia, el Papa San Damaso I, agarran los 46, no de los judíos, que no creyeron en Cristo, le pusieron 27 libros. ¿Sabe qué es lo curioso? Que los protestantes le quitan 7 libros que no se los puso la Iglesia Católica, que ya existía antes de Cristo. Y de los 27 libros que la Iglesia Católica le puso, no le quitan ni uno. Los 27 libros que la Iglesia Católica les puso están completicos. ¿Y por qué los protestantes no se lo quitan? Por algo, por algo. Porque en la teoría ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran prostituta, pero en la práctica ellos saben que la Iglesia Católica es la verdadera. O si no, ¿por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? Vino Martín Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica y fue incapaz de quitarle esos 7 libros. Los puso a final, después del Apocalipsis. Después de Martín Lutero vienen los protestantes y todos los protestantes, todos, sin excepción, tenían 73 libros. Todos. Hasta el año 1825, que las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a los protestantes a quitarle 7 libros a la Biblia. Lo mismo que hicieron los judíos, que no creyeron en Cristo, lo hacen los protestantes que tampoco le creen a Cristo, que le creen al pastor. Y se olvidaron de lo que había dicho San Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. ¿Qué había dicho San Juan en el capítulo 22, versículo 18? Vamos a escucharlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Se olvidaron los protestantes de este capítulo y de este versículo. Óigalo. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. El que añada, siga. Y si alguno quita algo,
a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. No se le puede poner ni se le puede quitar. Cualquiera me puede decir, pero ahí habla este libro, se refiere al Apocalipsis. Está bien, está bien. En primer lugar se refiere al Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que se refiere también a todas las Sagradas Escrituras? Porque está al final de la Biblia, en el capítulo final del Apocalipsis, 22, 18. Al final. ¿Por qué sabemos que no solamente se refiere al Apocalipsis? Han de saber ustedes que San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis hacia el año 90 más o menos, estaba escribiendo el Apocalipsis, lo terminó de escribir hacia el año, póngale usted, hacia el año 100, lo terminaría, en esa época, hacia los años 90, San Juan escribe el Apocalipsis. Del 90 al 100, pongámosle allí para no pelear, que San Juan escribe el Apocalipsis. Pregunto, ¿se acuerdan en qué fecha fue que los judíos sacaron otra Biblia y le quitaron 7 libros a la que existía? El año 90. ¿Y cuándo fue que Pablo escribió el Apocalipsis? ¿Hacia el año? ¿Que Juan escribió el Apocalipsis hacia el año 90 y algo. 90 a 100, por allí. Ahora saben por qué Juan dice, el que le quite o el que le ponga, porque en esa época los cristianos estaban sufriendo porque los judíos le estaban quitando 7 libros al canon de Alejandría. Y San Juan le está advirtiendo a los cristianos que eso no es correcto, que eso no se debe hacer, que el que le quite o el que le ponga, porque habían declarado en el año 90 que para los judíos existía el canon de Palestina. Y San Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y San Juan le dice a los cristianos, no, para nosotros no, el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Eso fue para los judíos de aquel tiempo y eso es para los protestantes del año 1825, que le quitaron igual que los judíos allá 7 libros, los mismos 7 libros que Pablo dice que no le quiten ni que le pongan. Esos fueron exactamente los mismos que le quitaron los protestantes en el año 1825. ¿Y dónde quedó la advertencia del Apocalipsis? Los protestantes no le hacen caso, porque el pastor le dijo que no le hicieran caso. Y no es que leen la Biblia, puro engaño. Ahora, me decía del rosario. ¿Por qué rezamos nosotros el rosario? Porque el pueblo de Israel oraba repitiendo. Jesús en la cruz, ¿se acuerda? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba repitiendo el Salmo 22. Escúchelo, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así oraban los judíos, repitiendo. Y Jesús está en la cruz, orando, repitiendo. Salmo 22:1. ¿Lo tiene? Léelo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está el salmo. Jesús está repitiendo un salmo. Así oraba Jesús. ¿Por qué nosotros oramos repitiendo? Porque en Mateo capítulo 26, versículo 44, volvemos a encontrar a Jesús repitiendo. Orando, repitiendo, como judío que era. Las palabras que lanzo no me salvan. El capítulo... Los dejó y se fue a orar por tercera vez.
Se fue a orar por tercera vez. repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo será allá en el cielo? ¿Cómo será la oración allá en el cielo? ¿Cómo oran los santos en el cielo? Apocalipsis 4:8. 4:8 o no, que 1:4 es la cosa, ¿no? A 4:8, ¿está bien? A 4:8. ¿Cómo dice Apocalipsis 4:8? ¿Cómo oran allá en el cielo? Cada uno de los 4 vivientes tiene 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. Y repiten. Otra vez. Y repiten. Otra vez. Y repiten. Otra vez. Y repiten sin descanso día y noche. Santo, santo, santo. ¡Ay! En el cielo también son católicos. Los ángeles también son católicos y oran diciendo, repitiendo, no una vez ni 3 veces, día y noche. Santo, santo, santo. Repitiendo día y noche. Ustedes imagínense el problema que van a tener los protestantes cuando lleguen al cielo y tengan que repetir día y noche como los católicos. Hermano, y Jesús en Lucas 11:1 le dice a los apóstoles que deben orar repitiendo. Le pidieron que le enseñara a orar y Él les va a enseñar. ¿Cómo? Repitiendo. A ver, y aquí, hermano, usted tiene unas preguntitas que me tiene que hacer que le dije que me la hiciera, ¿no? Se está haciendo el loco. Usted me dio unas preguntas que me tiene que hacer. No se me hagan loco. Yo quiero que me hagas preguntas. Ajá. Estaba Jesús orando en cierto lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Siga. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Aquí está. Señor, enséñanos a orar, porque los católicos dicen una cosa, los protestantes dicen otra, no sabemos cómo orar. Enséñanos a orar y se acabó el problema. Siga. Él les dijo: cuando oréis, decid. ¿Cómo? Cuando oréis, decid. Cuando oren, digan. Padre, santificado sea tu nombre. Cada vez que oren, digan, Padre, y el Padre nuestro les enseñó. Les enseñó a orar repitiendo. Por eso nosotros oramos en el Santo Rosario repitiendo. Porque al repetir ponemos más atención. Al final de tanto repetir va llegando aquí lo que estamos diciendo. Si estamos concentrados. No se trata de repetir por repetir. Como una viejita que rezaba el rosario allá en una comunidad. Rezaba el Ave María tan rápido, que usted lo único que entendía era salga María entre todos, salga María y entre todos, salga María y entre todos, salga María entre todos, salga María entre todos. ¿Por qué rezaba tan rapidito? No, así no es. Cuando nosotros repetimos es para asimilarlo. Los mismos protestantes repiten. ¿Acaso los protestantes no cantan alabaré? Mire que están repitiendo. Alabaré 2, 3, varé a mi Señor. Alabaré 4, alabaré 5, alabaré 6. Están repitiendo. Tontos, no repitan. Señor, yo te alabo. Gloria, gloria, gloria. Están repitiendo. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén. Están repitiendo, no repitan. Eso es malo. Pero cuando el católico repite, sí es malo. Cuando ellos repiten, no es malo. A Petronilo le patinan coco, le patinan coco, le patinan coco.